Y ahora, como comentábamos, vamos a seguir hablando del tema laboral, porque hoy es 1 de mayo y estamos con Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Muy buenas noches, Julio, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a todos los trabajadores de los diversos sectores por el Día Internacional, y esperamos que lo que hoy se discuta y que se inicie un debate realmente sobre el tema del trabajo pueda concretarse en políticas posteriores que solucionen la problemática laboral. Primera impresión, el presidente hoy ha dado un mensaje y el tema clave ahí es el del aumento del salario mínimo. ¿Qué sensación tienen ustedes? Bueno, nosotros consideramos que es una medida fundamental para ir resolviendo la problemática. Sin embargo, el problema laboral peruano es mucho más complejo. Tenemos cerca del 69% de trabajadores que se han generado su propio puesto de trabajo y que no tienen cobertura de ningún derecho, ni siquiera del salario mínimo. Tenemos un 30% de trabajadores que están vía terceros con relaciones trianguladas, y ellos están en condiciones sumamente precarias, y ellos podrían estar beneficiándose con el incremento de la remuneración mínima, y los adecuadamente empleados son apenas un 15%. 15% de toda la PEA son nacional. Los únicos que tienen su planilla, su salud, su AFP, su jubilación. 15%. 15% donde además la sindicalización se persigue, donde la negociación colectiva no se implementa, y donde hay evidentemente una brecha entre los directivos y los trabajadores sumamente grande. El caso de la agroindustria es espectacular, ¿no? Sacó un estudio, no me acuerdo qué institución, cómo los salarios de los altos ejecutivos habían aumentado 400% en un periodo de 5 años, y el de los obreros había bajado. Claro, entonces eso es justamente la raíz de la crisis global que vivimos, es de cómo los gestores de las empresas que acomodan todo para hacer factible la venta de acciones en las bolsas, dejan de lado el tema del trabajo, de la economía real, y terminan favoreciéndose. Hoy se ha detectado ya que aquellos que han causado ha sido por grandes... Se han repartido. Ahora, Julio César, ¿cómo se puede hacer? Y yo le preguntaba ayer al señor Gamero, que estuvo por aquí, que es experto en el tema. No se puede decir que suban los sueldos por una ley, eso es imposible en el modelo en que tenemos. El salario mínimo es una de las formas, pero ahí también hay dificultades por toda la posición que imagino debe tener el presidente. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Porque estamos hablando ahora de lo formal, digamos, vayamos dentro de un ratito a lo otro, pero en este caso, ¿qué más podemos hacer para que esto se cumpla y para que se implemente de manera razonable? Yo creo que es muy importante que exista el diálogo entre los trabajadores y los empresarios. Creo que tiene que haber las políticas de promoción de la libertad sindical y de promoción de la negociación colectiva. Yo creo que en base a eso es que es posible una mejor redistribución de lo que producen, tanto el capital como los trabajadores. La negociación colectiva es clave en ese sentido, y hoy por hoy necesitamos que el gobierno dé un impulso a esto, porque en realidad están con mucha timidez actuando en el mundo del trabajo. Esta indefinición de cuándo se va a incrementar... ¿A usted le queda claro que se va a aumentar el salario mínimo o hay dudas? No podemos interpretar de otra manera, totalmente duda, porque además el ministro de Economía y el ministro de Trabajo dice que van a hacer un estudio. Entonces, hoy día, eso es lo que he escuchado, y entonces eso implica que hay contradicciones en el gobierno. Claro. El presidente quiere aumentar y los ministros no. Nosotros consideramos que el ministro de Trabajo y el ministro de Economía tienen que cumplir esta orden, porque además yo creo que se ha estudiado mucho ya el tema de la necesidad de un incremento de la remuneración mínima, porque dicho sea de paso, no cubre la canasta. Hablar de eso entonces es otra cosa. Estamos hablando de cantidades que de producirse, sin embargo van a
permitir un funcionamiento de la economía interna, países, del mercado interno, van a crecer. Por ejemplo, Brasil... Están Argentina, amarrados a temas constitucionales, de ley, o sea, sube el PBI y también se tiene que subir el sueldo, ¿no? Básicamente son políticas de cómo encarar los diferentes problemas que se presentan en la economía. En esta crisis hay quienes dicen hay que reducir los derechos laborales, y ahora en Europa estamos viendo cómo se implementan medidas de esa naturaleza, pero hay otros gobiernos, Uruguay, básicamente en América Latina, que han implementado incrementos de remuneraciones y han establecido el diálogo y los planes de trabajo decente, y hoy están en mejores condiciones que los demás. Al inicio usted nos decía una cosa importante, Julio César, que estamos hablando en estos temas de la formalidad de una parte pequeña, pero la Central Unitaria de Trabajadores también tiene un desarrollo en todo lo que es el autoempleo, esto que la gente se genera día a día en cada esquina, en cada casa, en cada tienda, en cada parcela agrícola, etcétera. ¿Y ahí qué hacer? Bueno, nosotros precisamente insurgimos en el país como una central de trabajadores en base a la realidad sociolaboral, y el 69% está totalmente desamparado, y dicho sea de paso ha servido para soportar de manera efectiva la incapacidad de las políticas que han habido en la economía para que cerca de 8 millones de trabajadores puedan estar desarrollándose. Entonces, nosotros consideramos que en primer lugar se debe reconocer a este sector como trabajadores. Ya. Eso implica... ¿Legalmente no están reconocidos? Hoy por hoy no están reconocidos. Le han metido la idea que son empresarios, que son autónomos, y que por lo tanto no tienen más que ocuparse ellos mismos de su protección, de sus derechos, y no se les reconoce por ello derechos, los consideran como empresarios, y eso es un punto fundamental. Un segundo punto es la necesidad de que haya mecanismos de mayor acceso al incremento de su capital, al crédito, para que los pequeños negocios, los pequeños emprendimientos puedan crecer y mejorar, y podamos entonces mejorar sus ingresos, y con sus ingresos poder incrementar el acceso a la protección social, que son cuestiones fundamentales. Pero la protección social está bien complicado porque el acceso a salud requiere la planilla, ¿no es cierto? El acceso a la ONP o a la AFP también requiere la planilla. ¿Qué mecanismos, yo creo que innovadores, ustedes podrían haber pensado? Participar mitad trabajador-empleador, crear otro fondo, ir a mejorar el SIS, que salud brinde otros planes. ¿Qué han pensado? Hay experiencias ya en la realidad. Los trabajadores del estiva terrestre, de los mercados mayoristas, tienen una ley son los cargadores. Ellos, por ejemplo, están organizados y ellos mismos se constituyen como una suerte de asociación, y a través de su asociación se registran como trabajadores y participan entonces con las cotizaciones pertinentes. Colectivamente, digamos. Colectivamente. Esos mecanismos nosotros hoy por hoy estamos tratando de promover también para los trabajadores del hogar, para los trabajadores del comercio ambulatorio, y lastimosamente no tenemos una sintonía total con quienes tienen que ver con esto. Necesitamos una ley general de trabajadores autoempleados, de puestos autogenerados, para que se les reconozca este tipo de cosas. La Ley General de Trabajo, que está durmiendo el sueño de los justos ahí en el Consejo Nacional de Trabajo, ¿se refiere a este tema, a los autoempleados? No, nosotros consideramos que en lo que a normativa se refiere, el mundo del trabajo nacional requiere 3 grandes leyes. Una ley para los trabajadores de la empresa privada, que puede ser esta ley general que se está discutiendo, una ley general para los trabajadores de la administración pública, que hay diversos regímenes, para juntar todos los regímenes y promover el desarrollo de los trabajadores, y también una ley de los trabajadores de puestos autogenerados. Eso es la propuesta de la central,
y que está debatiéndose en una serie de espacios y que va ganando terreno, y esperamos ciertamente que con estas 3 normas el país pueda contar ya con mecanismos claros de tener reglas establecidas para el progreso de los trabajadores. Lo último que quería preguntarle, don Julio César, es ¿qué tal va la interlocución con las autoridades? Hay un viceministro que es sindicalista, pero hay un ministro que tiene otra manera de ver las cosas. ¿Qué evaluación usted puede hacer del sector? Bueno, mira, yo creo que ha habido en este gobierno ya 2 etapas. La primera etapa con el ministro Rudecindo, que hubo una apertura muy importante al diálogo y la reestructuración del sector. Con este ministro ha habido un poco una cierta parálisis y pese a eso nosotros estamos solicitando en el Día del Trabajo que se incremente el presupuesto del Ministerio de Trabajo. Es mínimo el presupuesto del Ministerio de Trabajo. Es el más bajo de todos los ministerios. Y con eso no se puede hacer inspección laboral, por más que incrementen el sueldo mínimo, promoción del no hay empleo garantía. También hay promoción del empleo. Pero realmente hay promoción del empleo. En realidad se implementan programas muy dedicados exclusivamente a ciertas capacitaciones, pero muy superficiales. Realmente la promoción del empleo tiene que entrar en un espacio mayor, y ahí también le exigimos el cumplimiento de su promesa electoral del presidente, que es la creación del Consejo Económico y Social. Claro, el Consejo Económico, el Consejo ese era el gran Económico y marco, Social ¿no es cierto? ha sido parte de su discurso de investidura y hasta ahora lo ha encarpetado y lo ha abandonado. Entonces, ahí es donde se tiene ¿Ha podido conversar con el presidente luego de que fue asumió el poder? En una ocasión, justamente a vísperas de la realización de las medidas que hubieron en Cajamarca, nosotros pudimos plantear que justamente el Consejo Económico y Social es el espacio donde debería resolverse el proyecto de generación de empleo y de desarrollo, porque nosotros vemos que en todos los conflictos, en todas las cuencas, el problema es el trabajo. La gente se opone a que se le deteriore sus recursos, el agua se contamine, porque viven del agro, viven de la ganadería, y ese es su puesto de trabajo, entonces ellos lo defienden, ¿no? Señor Julio César Banzán, le agradecemos por todas estas consideraciones que han enriquecido el debate el día de hoy, 1 de mayo. No sé si tuviera que agregar algo final muy brevemente. Sí, yo quisiera que el actual ministro y todas las autoridades del Ministerio de Trabajo pongan el acento en atender las negociaciones colectivas pendientes, en la promoción de la negociación colectiva, para de esa manera contribuir realmente a que aquellos que están en mejores condiciones jalen al resto de la economía y a los trabajadores autoempleados puedan mejorar. Finalmente, también quiero expresar mi solidaridad con los trabajadores que están despedidos desde la época de Fujimori y que hasta este momento no se les está atendiendo. Hay una 4ª lista que hay que ampliar para poder resolver su problema. Un saludo a todos ellos. Muy bien, ha sido entonces, muchísimas gracias, Julio César Banzán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú.